Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 404, elogios que no hacen feliz a nadie. La conquista de los bárbaros de ultramar por su santidad es verdaderamente un gran logro. León III elogió la cruzada pasada y al Papa Ludovico que la dirigió hasta quedarse sin aliento. Será recordado por 1000 años en la historia del continente central. El Papa Ludovico no pudo ocultar la sonrisa que se le dibujaba en los labios. Por muy curtido que fuera un político, incluso sabiendo que era adulación, a veces no podía controlar su expresión. Una marcha que abrió un nuevo mundo, la expansión del mundo de Dios a otros continentes. León III gritó apasionadamente. Hacía mucho tiempo que no lo hacía a su edad. La palabra clave que hacía latir el corazón de todos los poderosos del continente central en estos días no era otra que expansión a otros continentes. Solo con esa palabra, todos perdían la cabeza. Incluso León III se embriagó con sus propias palabras y su mente se nubló. Debe ir a la próxima cruzada. La ciudad santa todavía está amenazada en su retaguardia. Debe limpiar a los bárbaros del interior para que no quede ni un solo hereje en la península. Ante las palabras de León III, Alfonso levantó la cabeza bruscamente y miró a su padre. Sus ojos grises azulados se veían entre su exuberante cabello rubio. La expresión con la que miraba a su padre no era nada buena. ¿Otra vez me lo va a endosar a mí? León III le endosaba todo lo molesto al príncipe y disfrutaba de los frutos. Era todo lo contrario a otros monarcas que se encargaban de las tareas difíciles y desagradables y solo les daban lo esencial a sus hijos. León III también se quedó con las indulgencias que Alfonso había traído de Trevero. Por supuesto, el príncipe Alfonso había recibido un edicto especial del Papa que perdonaba todos sus pecados hasta ese momento por su victoria en las cruzadas, por lo que no necesitaba indulgencias, pero si no le gustaba, no le gustaba. El príncipe tenía el cabello tan desordenado que pensó que no se le verían los ojos, o no le importaba si se veían o no, tenía una expresión de hastío. Sin embargo, al Papa no le interesaba esencialmente lo que pensara su vanguardia. Eso era algo que debía hacer un padre biológico, no alguien con intereses. El Papa Ludovico exclamó emocionado. Retaguardia, exacto. El Papa habló durante mucho tiempo sobre la estructura de poder de la Tierra Santa y el resto de la península de Hejaz. Si la retaguardia está tranquila, estará tranquila para siempre. Si el príncipe Alfonso hubiera podido quedarse 3 años más en la península de Hejaz, habría podido expulsar a esos herejes de la península. Ariadne estuvo a punto de decir en voz alta que este viejo estaba loco, pero se mordió la lengua. Por otro lado, César miró al Papa con ojos brillantes. Por favor, llévame de nuevo. Si muero en batalla, mejor, y no tendré celos si me canonizan como santo. A partir de este momento, el Papa Ludovico comenzó a enumerar las 48 razones por las que amaba al príncipe Alfonso. La mayoría eran sinceras, pero hasta cierto punto era una forma de hablarle a León III. El éxito de esta cruzada también se debe en gran parte a la contribución del hijo del rey, que valiente fue el príncipe Alfonso. Los herejes de la tierra tiemblan solo con ver su casco negro, jajajajaja. Alfonso casco negro, incluso a mis oídos llegó. El cardenal de Mare asintió. No era un asentimiento de cortesía social, sino un acuerdo sincero con el alma, que contenía la emoción reprimida en frases concisas. ¿No se decía que el amor del yerno es el del suegro? Sin embargo, el Papa, al darse cuenta de que mucha gente había participado en la cruzada, pero que solo se había elogiado al príncipe Alfonso, deslizó discretamente el nombre de otras personas que habían tenido un gran peso en el éxito. El duque de Oldenburgo del ducado de Sternheim lo hizo muy bien como comandante en jefe, incluso en situaciones difíciles. León III asintió rápidamente. Hoy parecía haber nacido para estar de acuerdo. Así es, la guerra necesita el apoyo de los gastos militares y la logística. León III criticó sutilmente al reino de Gálico. Era una forma de insinuar que si no hubieran jugado con el dinero y los suministros, habrían tenido mucho más éxito. El odio hacia el reino de Gálico y Felipe IV era un sentimiento compartido por todos los poderosos presentes. Todos podían estar de acuerdo apasionadamente. Ludovico, complacido por los constantes asentimientos y el sentimiento de controlar a un enemigo común, expuso sus planes.
Sin embargo, como no tiene la constitución de un comandante de campo, se desperdició mucha capacidad de los cruzados al comandar desde la retaguardia, y su salud también ha empeorado mucho. Los planes futuros de Ludovico no pudieron continuar. Esta vez, el que interrumpió fue el príncipe Alfonso. Alfonso, que estaba sentado de lado, se enderezó y preguntó: ¿La salud del duque de Oldenburgo ha empeorado mucho? El príncipe Alfonso a menudo se carteaba con el duque de Oldenburgo, pero en la última carta que intercambiaron, el duque no mencionó ni una palabra sobre su salud. Parece que empeoró de repente. Así es la inflamación. El Papa no mostró mucha compasión por el estado del duque de Oldenburgo, con el privilegio de quien resiste el veneno, caer por una inflamación, una secuela de un accidente. Parece un amigo débil. El hijo del duque todavía es muy joven, y con la mala salud del duque hay muchos rumores en esa zona. La próxima cruzada, de cualquier manera, será difícil para el ducado de Sternheim participar. El Papa, en lugar de compasión, hizo una predicción política. La cuarta cruzada sería llevada a cabo por personas completamente diferentes, con un nuevo líder espiritual, el Papa, y un nuevo líder práctico, el comandante en jefe. El candidato a Papa ya había sido elegido, y el candidato a comandante en jefe estaba frente a sus ojos. Necesitamos un comandante en jefe que conozca tanto el campo de batalla como la retaguardia. Príncipe Alfonso, usted es el más adecuado para esta misión. Ariadne apretó los puños debajo de la mesa y sus manos temblaron. No le alegraba en absoluto que su marido recibiera elogios. ¿A quién quiere dejar viuda en vida? Aunque a veces las esposas acompañaban a las cruzadas principalmente cuando un joven que necesitaba un heredero participaba en la guerra, su cónyuge también lo acompañaba. Alfonso I tenía que ponerse la corona en la capital. Todas las excursiones al extranjero serían algo en lo que pensar después. El cardenal de Mare estaba de acuerdo. Murmuró para sí mismo: ¿quién lo dice? Tenía la intención de mantener a su yerno encerrado en la capital. El propio príncipe Alfonso se mostró tibio. Gracias por su alta valoración. Apenas había terminado la guerra y regresado a su país, y ahora le decían que fuera de nuevo al ejército. Además, dejar a su hermosa esposa, que había conseguido con tanto esfuerzo, en San Carlo, donde abundaban los lobos, lamentablemente con alta probabilidad parientes. No le alegraba ningún elogio. Aunque fue un elogio efusivo que comenzó con la intención de hacer felices a los demás, los elogios del Papa Ludovico no alegraron a nadie. Incluso León III, el destinatario del elogio, sonrió a cambio, pero su sonrisa era algo forzada. El Papa Ludovico, que había sido indiferente a las expresiones de Mare, la hija de Mare y el príncipe Alfonso, que eran de su bando o sus subordinados, captó de inmediato la leve expresión de León III. ¿Qué es esto? Finalmente miró de reojo al príncipe Alfonso. El príncipe, tan pronto como terminó de responder, se concentró de nuevo en destrozar el aperitivo. No participar en la conversación y solo comer diligentemente es la forma más suave de decirle a la persona que dirige la conversación en la mesa que no te agrada. El Papa Ludovico no sabía que él mismo estaba incluido en eso de decirle que fuera de nuevo al ejército, pero de todos modos se dio cuenta de que el hijo tenía quejas contra el padre. En este momento padre e hijo están en una lucha de poder. El padre, en lugar de ceder el poder a su hijo, lo está controlando, y el hijo, que ha logrado suficientes resultados, no solo está desanimado por no ser respetado, sino que ha renunciado a las expectativas sobre su padre. El Papa, que comprendió a grandes rasgos la situación, chasqueó la lengua ante la ambición senil de León III. No va a vivir 1000 años. Tiene un hijo y no piensa en dejarle nada, e incluso si ese hijo es Alfonso Casco Negro, sigue haciendo esas cosas, es un tipo codicioso. Como papa que había adoptado al anciano de Mare por no tener heredero, era comprensible que se sintiera molesto. Sin embargo, el Papa Ludovico, que literalmente tenía los días contados, y León III, cuya mayor preocupación reciente era el cuidado de su salud en la vejez, no podían tener los mismos sentimientos. La comida continuó y León III interrogó al Papa Ludovico sobre sus planes futuros con una insistencia casi obsesiva. Estaba tan concentrado que ni siquiera notó que el Papa apenas comía. Era la forma creativa de León III de identificar el punto en el que el reino etrusco podría obtener el mayor beneficio con la menor inversión. Pero el Papa Ludovico no estaba en posición de hacer planes a largo plazo, por lo que solo pudo responder de forma vaga.
También hay voces que piden una amnistía especial en celebración de la victoria de la Tercera Cruzada. ¿Se refiere a la gran amnistía de la ley alemana? Una voz animada interrumpió. Era el duque César, que había estado feliz desde hacía un rato. Jóvenes talentosos gimen bajo las limitaciones impuestas por el sistema. El papa Ludovico sonrió y miró al joven duque. No respondió ni una palabra. Solo miró a César con una expresión cálida, como si viera al hijo de un amigo. Ariadne pensó que el papa Ludovico era verdaderamente generoso. Reírse de una interrupción tan descarada. Si ella hubiera sido la papa, habría abierto la boca con un ¿de verdad cree que tiene talento? Pero un joven tan apuesto siempre se gana el favor de los ancianos. César, que había recibido plenamente los beneficios de su primera impresión, continuó hablando con la aprobación del papa. Creo que es una oportunidad para que un hijo ilegítimo no desperdicie su vida como un holgazán, sino que se dedique a la nación y al pueblo. Alfonso escuchó esas palabras y bebió una copa de vino blanco. Era para ocultar la comisura de sus labios que se elevaba. Era absurdo que culpara al sistema por ser un holgazán. Alfonso estaba seguro de que César no habría vivido diligentemente incluso si hubiera sido el primogénito legítimo. Si uno nace en la adversidad, no hay incentivo para dedicarse al autodesarrollo. Alfonso, que había nacido en el polo opuesto de la adversidad, pero había sido arrastrado a la guerra y obligado a desarrollar sus habilidades, solo sonrió. Si hubiera sido Rafael, habría dicho sí, si te refieres a que no tuviste la oportunidad de desarrollar tus habilidades porque no fuiste reclutado por ser ilegítimo y te quedaste en casa holgazaneando, entonces sí, pero Alfonso era más refinado que eso. Aún así, no pudo ocultar su burla. Afortunadamente César, que tenía la mirada fija con fervor en el papa Ludovico, no vio la expresión de Alfonso y continuó hablando. Los hijos ilegítimos no tienen un lugar para mostrar sus habilidades. Con el sinsentido como telón de fondo, Alfonso miró a una elegante belleza de cabello oscuro con un vestido azul a través de su copa de vino. Levantó su copa solo para ella. Un brindis por la mujer que había superado todos los límites. Ahí estaba ella, nacida ilegítima, sin espacio para mostrar sus habilidades como mujer, pero se había convertido en la directora del centro de ayuda del hogar de Rambouillet su adolescencia e incluso se le había concedido el título de condesa. Y el duque César, frente a ella, sin vergüenza, disfrazaba su propia insuficiencia como la insuficiencia del colectivo. Un hombre corriente podría desesperarse cuando se le bloquea el camino hacia el cargo. Pero la persona que aspiraba al puesto más noble que César no podía hacerlo. El puesto de monarca requería superar cualquier adversidad. Alfonso pensó que César se estaba convirtiendo en un bufón. Era vergonzoso ser asociado con él como miembro de la realeza. Normalmente César se habría dado cuenta rápidamente de que estaba diciendo tonterías y se habría callado. Pero estaba embriagado por la situación de tener al papa Ludovico y la gran amnistía de la ley alemana justo delante de él. Y el hecho de que León III se pusiera del lado de César hizo que el primogénito del rey se sumiera aún más en su ilusión. Hay algo de verdad en lo que dice el duque Pisano. León III, con una copa de vino blanco en la mano, sonrió con una falsa amabilidad. Bebía vino como agua y aún estaba en plena forma. Era su único orgullo. Mi opinión es que si uno tiene talento, quiero emplearlo sin importar su origen. El rey señaló con la barbilla a Ariadne, que estaba sentada en diagonal frente a él. En el caso de nuestra condesa de Mare, yo la rescaté. ¡Qué maravilloso es esto! Una joven doncella que ayuda a los pobres. Las expresiones de todos los presentes, excepto el papa Ludovico, se volvieron ambiguas. Esto se debía a que Ariadne y César, así como el cardenal de Mare, que había presenciado la escena en tiempo real, y Alfonso, que se había enterado más tarde, sabían que León III había otorgado el título de condesa a Ariadne con la intención de convertirla en su reina consorte. Por supuesto, si León III se enterara de sus pensamientos, saltaría de ira. Él solo quería casarse con ella para obtener sus granos y monedas de oro, no tenía otros propósitos, así que era cierto que había visto sus habilidades. Sí, por supuesto. El rey continuó. La gran amnistía de la ley alemana no parece una mala política. Mantiene la base de la sociedad que protege a la familia y a la Virgen, y al mismo tiempo, la relaja temporalmente para abrir un camino de trabajo para personas talentosas.
La actitud de León III, que antes decía que un hijo ilegítimo era solo un hijo ilegítimo, había cambiado notablemente. El rostro de César se iluminó. León III hizo la pregunta que su primer hijo más quería hacer. ¿Se aprobará la gran amnistía de la ley alemana?